que es lo más importante. Todos pendientes de lo que vaya a pasar en estos dos partidos. La afición chilena siempre pendiente del fútbol, buenos para ver deportes, no tan buenos para practicarlo. Sin embargo, un ejercicio que siempre sirve es el de andar en bicicleta, sobre todo cuando lo utilizamos como medio de transporte, pero Santiago y en general nuestro país pareciera no estar lo suficientemente preparado. ¿Cuánto podríamos llegar a estarlo y es conveniente o no, considerando cómo crece nuestro parque automotor y además cómo se han ido desarrollando las principales ciudades, cuánto están dispuestos a invertir las comunas? Están siempre los partidarios y los detractores, los conductores versus los ciclistas. Bueno, queremos mirar este tema de forma integral y lo vamos a hacer con quienes tenemos sentado aquí en nuestro panel, a quien le doy la bienvenida, don Luis de Grange, experto en transportes, académico de la Facultad de Ingeniería de la UDP. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Marcelo Mena, director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad Andrés Bello. Marcelo, otra vez muchas gracias por estar aquí en el programa. Igualmente, ustedes. Bueno verte. César Garrido, vocero de Furioso Ciclista. César, gracias por estar aquí también. Hola, gracias a ustedes. Voy a hacer una pregunta que me imagino le han hecho 200 veces, pero ¿nunca les han preguntado, o más bien les han criticado el nombre de Furioso Ciclista? Permanentemente. Porque da la sensación que lleva una carga implícita negativa. Pasa que el nombre del movimiento parte con el proceso de la transición a la democracia, entonces tiene un contexto cultural que es distinto al fomento del uso de la bicicleta. En esa época llegamos un grupo de escolares que nos gustó el nombre porque nos gustaba andar en bicicleta y nos quedamos con el nombre. Pero el contexto y el origen tiene otros matices. Claro, pero aquí la sensación hoy día, en medio de esta controversia que cada vez ha avanzado más y que ustedes están furiosos, digamos, no es como... Somos ciudadanos furiosos, pero descargamos nuestra furia pedaleando. Sí. Pedaleando. Ok. Don Luis, voy a partir con usted primero. Voy a partir por Santiago, pero no quiero que olvidemos que esto es una situación que se repite también en regiones, hay realidades muy distintas, zonas rurales donde la bicicleta es fundamentalmente hoy el medio de transporte para muchos chilenos. Pero voy a partir primero por Santiago. Es una ciudad que está preparada para ir avanzando en ciclovía, no estas vías recreativas o pistas recreativas como las llaman en algunas comunas, sino que ciclovías como se conoce derechamente. Santiago ha avanzado empíricamente un poco en el uso de la bicicleta, menos de lo que a algunos les gustaría, pero sí hay evidencia empírica de que el uso de la bicicleta es un poco mayor de lo que había algunos años atrás. Santiago tiene dos limitaciones geográficas que son importantes. La primera es que Santiago es una ciudad muy grande, o sea, tiene hoy en día 6,7 millones de habitantes y ha seguido creciendo, y la distancia media de viaje en Santiago bordea los 12 kilómetros, por lo tanto una distancia que es no menor para mucha gente, ¿ya? Y además la otra característica que tiene Santiago, sobre todo en sentido oriente-poniente, es la pendiente. Tiene una pendiente promedio de un 1%, tú puedes ver el río Mapocho más o menos a qué velocidad baja, y eso también dificulta el uso de la bicicleta como alternativa para una mayoría importante de las personas. Sin embargo, en sectores más concentrados, como estamos viendo hoy en día en el sector de Sanjata, en el Bosque Norte, ¿cierto?, donde está Costanera Center, en los sectores más céntricos, el uso de la bicicleta sí ha sido una alternativa más abundante, pero para un perfil de viajero que es bien especial y para un tipo de viaje, una distancia más corta, que también es especial. Ahora, por lo mismo, ¿somos capaces, crees tú, tenemos la voluntad de seguir avanzando en la construcción de ciclovías? Porque este tema es ciclovía fundamentalmente. ¿O tú crees que en realidad el ciclista debiese ir por la calle? No, yo creo que primero que todo debería haber una normativa en Chile que norme, valga la redundancia, el uso de la bicicleta, que no existe. Hoy en día la verdad es que la bicicleta la metes al mismo saco que el automóvil y es un modo de transporte que es diferente y tenemos que partir por una normativa que hoy en día, en mi opinión, no existe. Y el problema que tiene Santiago es que tenemos pocos espacios públicos. Tenemos veredas que son muy angostas, tenemos pocos parques, pocas plazas, pocas avenidas peatonales. Y en este contexto las ciclovías como tales empiezan a competir con otros usos alternativos que pueden ser tremendamente importantes también, como por ejemplo veredas anchas que hoy en día no tienes en gran parte de Santiago y ves a los peatones aglomerados en esos lugares, o los mismos, por ejemplo, estacionamiento de superficie que hoy en día tú observas en muchas calles céntricas muy congestionadas que lo estás bloqueando completamente. Es decir, yo creo que hay usos alternativos de los espacios que pueden ser en algunos casos bicicleta, en otros casos puede ser vías solo buses o veredas más anchas o derechamente calles peatonales completas, pero hay un tema de discusión para ver en qué se va a usar el espacio. Solo para entender bien, según tú, por lo tanto, ¿el ciclista debiese ir igual por la calle o por una vereda eventualmente más ancha? Yo creo que el ciclista, en verdad, bajo la normativa actual, debiera mezclarse o mimetizarse más con los vehículos, ¿sí? Porque el peatón tiene una velocidad, un ritmo, una reacción que es diferente. Pero es un tema que hay que discutir como país. Se requiere una normativa y yo creo que en función de los méritos de cada uno de los ejes, cada uno de los sectores de Santiago,
debiera haber algún tipo de flexibilidad. Porque César, este es un tema que es bien complejo porque no son peatones, van a una velocidad distinta, pero no son autos, no tienen ni la carrocería ni la capacidad de protegerse, no enfrentan de la misma manera un choque, por lo tanto, pareciera que aquí conviven no dos, sino que tres realidades, autos, ciclistas y peatones. Sí, lo que pasa es que hay que partir de la base que la ley en Chile, para los que somos usuarios cotidianos de la bicicleta, es posiblemente, si uno la compara con otras legislaciones, de las mejores. Finalmente nos pone en igualdad de derecho con respecto a los otros vehículos, independiente que tengamos un mayor riesgo de sufrir lesiones más graves en caso de que participemos de un accidente o de un siniestro de tránsito. Nuestro planteamiento es que finalmente ante la escasez de espacios públicos y la necesidad de no seguir destruyendo los espacios públicos que tienen usos alternativos como el peatonal o el recreativo, justamente el espacio que debemos usar es la calle, porque el riesgo tiene que ver más con las velocidades de uso de las vías y las ciudades están colapsadas a las velocidades que nuestros queridos técnicos del Ministerio de Transporte diseñan. Santiago no funciona a 60 por hora máxima. En la práctica la hora Taco hasta la Costanera Norte está por debajo de los 14, ¿no? Si no me equivoco. Por lo tanto, el permanente temor de que los ciclistas sufrimos accidentes por las velocidades de los vehículos no es tan real. Los siniestros de tránsito se producen porque alguien metió las patas, tanto el ciclista como el automovilista, no por la velocidad a la que supuestamente tenemos diseñada la ciudad. Ayúdame aquí un poquitito, Marcelo, también a entender cuánto contribuye la bicicleta, pero no solamente cuánto contribuye en términos de la descontaminación, sino que también tratemos de mirar su otro lado, porque hay quienes consideran que cuando hay exceso de ciclistas, esto eventualmente genera problemas en la circulación de automóviles y por lo tanto ya sabemos, vehículos, digamos, forzando motor, primera, segunda, van generando también mayor contaminación. Sí, yo diría que, bueno, primero que todo, desde el año 2006 hasta ahora ha crecido el parque vehicular en más o menos 40%, un 7% anual. El año 2006 había 3% de uso de bicicleta de acuerdo a la encuesta de origen-destino para Santiago, de uso de bicicleta para ir al trabajo. Hay un estudio de una ONG que midió el aumento de uso en bicicletas en ciclovías, que era como un 18% aumento anual, lo que causaría que si nosotros miramos ahí más extrapolación, estaríamos hablando hoy día en torno a un 8% de uso de bicicleta, que uno podría pensar que es demasiado alto. Sin embargo, nosotros hicimos un estudio con el Centro de Estudios Cuantitativos de la Universidad Andrés Bello, en la cual encuestamos cuáles son los distintos tipos de formas de traslado dentro de la ciudad. No una encuesta de origen-destino, pero sí lo que las personas declaran. Declaran que era más o menos 7% de uso de bicicleta con un 3% de error. Es decir, está entre 4 y 10%, probablemente 7%. Entonces, ha crecido mucho, eso es importante. Y lo más importante es que ha crecido a tasa más rápida que los automóviles. Y ha crecido esa velocidad no porque la gente se volvió más preocupada por el medio ambiente, ni porque hay que hacer más deporte. Sí, yo creo que es porque se demoran menos, derechamente. Si tú vas a Manhattan, la gente, y eso tiene que ser la razón. Hay razones económicas y razones de tiempo, son las fundamentales. Yo a las 8 de la mañana, cuando me toca decidir cómo irme a la oficina, yo puedo mirar por el Waze, ¿no es cierto? Y me dice que me va a demorar 50 minutos a llegar a esa hora en auto. Y yo sé que me va a demorar con toda certeza 40 minutos en bicicleta. Entonces la bicicleta ha empezado a reemplazar al auto. Mucha gente pensó que iba a reemplazar el transporte público, pero es el único vehículo que reemplaza en cuanto al mismo tipo de libertad que uno quisiera tener, de saber con certeza que si parto de un punto hasta otro voy a llegar a cierta hora. Y el beneficio es puerta a puerta. Puerta a puerta, y es directo para la persona. Por ejemplo, si tú entrenes todos los beneficios, estamos hablando 80 pesos por kilómetro en benzina, 90 pesos por kilómetro en tag, 60 pesos por kilómetro en seguro, 60 pesos por kilómetro de estacionamiento, y vais sumando arriba de 300 pesos por kilómetro de una persona que anda en auto, en bicicleta versus auto. Entonces hay una gran ventaja, y el aporte es positivo porque descongestiona las calles, y al contrario, ese automovilista que está impaciente por el ciclista está bajo la ilusión de que al adelantar el ciclista va a ir más rápido, porque ahí se va a encontrar con el taco a la otra esquina. Aceleran rápido, pero no. Ya vamos a ir a ese punto. Ayúdame en todo caso en este aspecto, Luis, porque cuando uno ha estado en otros países ha visto, hay realidades que son muy disímiles. Cómo funciona Brasil, y de hecho mismo Brasil, sus ciudades son completamente diferentes, y dentro de Brasil también hay zonas en las que hay ciclovías, unas que son muy amplias, unas que son chiquititas, así como incómodas, que no tienen ningún sentido. Uno dice para qué le hicieron, están casi pegadas a una especie de canales, en fin. ¿Cómo se ha ido resolviendo este tema del creciente uso de la bicicleta en países donde el parque automotor también va creciendo tanto?
No, los casos que yo conozco están más relacionados con las ciudades europeas, en que en general son bastante reducidas en extensión. Santiago es una ciudad muy grande, por ejemplo Ámsterdam, donde el icono del transporte es la bicicleta, básicamente por la geografía, por los canales, lo angosto de las calles, cosas es 10 veces más chica que Santiago, entonces la distancia que recorren los viajeros también es mucho más reducida. Entonces cada ciudad, en el mérito, las características de los viajes, de las personas y de la ciudad misma, puede enfrentar el problema del uso de la bicicleta de forma distinta. En París, por ejemplo, hubo una campaña, ¿cierto?, para impulsar un sistema público de bicicletas. Partieron con 20.000 bicicletas, ya tuvo algunos detractores, alguien la apoyaron finalmente. Al tiempo se detectó que hubo cerca de 11.000 bicicletas que se robaron, ya 1.000 de ellas aparecieron en el norte de África. Entonces la verdad es que cada ciudad impulsa el sistema de bicicletas en función de las características propias de la ciudad, de sus viajeros y también de las alternativas de transporte, que es finalmente fundamental en el momento de la decisión. ¿Y cómo se norma para evitar, que es, digamos, uno de los grandes problemas, los accidentes de los ciclistas, si es que estos van por la calle? Mira, yo creo que la norma, que yo creo que en Chile la norma que existe es inaplicable a la bicicleta. Ya tú tratas a la bicicleta como un automóvil, o sea, de hecho la bicicleta opera en el mismo ámbito. Entonces en ese contexto yo creo que no es ad hoc. Por ejemplo, un niño de 7 años que anda en bicicleta, ya le vas a decir que vaya por la calle, entonces hay una nube, hay un matiz que es bastante oscuro al respecto, entonces no es claro. Muchas veces el automovilista no ve al ciclista, no lo ve. ¿Por qué? Porque el ciclista ocupa un volumen que es bastante menor, o si no una intersección. No está acostumbrado. Exactamente, no está acostumbrado a verlo y a los motociclistas tampoco. En una intersección, por ejemplo, el automovilista toma sus decisiones considerando que viene un peatón a cierta velocidad. Entonces, el ciclista va ahora a decir...